Buenas tardes, bienvenidos a este salón de actos para dar la clausura del ciclo de conferencias, los martes culturales, que programamos desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina. Gracias por vuestra asistencia, gracias a Ricardo, que tan amablemente ha accedido a ofrecer su ponencia aquí en nuestra ciudad. Disculpar también la ausencia de la concejal de Cultura, doña Ana María Vieira, que por motivos familiares no puede acompañarnos. Me pide que te transmita sus disculpas. Y estamos aquí para abordar un tema que nos pareció interesante. Hemos tocado muchísimos aspectos dentro del ciclo de conferencias y pues, como no, está dirigido al sector cofrade, a las hermandades, a la temática de nuestra historia y de la prensa de Huelva en general. Ricardo Carro es graduado en Historia y tiene un máster universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de Huelva. En la actualidad está realizando el máster oficial interuniversitario en Análisis Histórico del Mundo Actual. De forma parcial y muy temporalizada ha iniciado el grado de Historia del Arte a través de la UNED. También en estos momentos está realizando su actividad profesional como docente de educación secundaria en la especialidad de Geografía e Historia en el sistema educativo público. También, a pesar de su juventud, Ricardo ha participado en las ponencias de las Jornadas de Historia de Ayamonte en la 21ª edición sobre los estatutos de las Hermandades del Santo Entierro y del Descendimiento. También ha publicado diversos artículos en el Boletín de la Hermandad de la Soledad y publicación en la revista de fiestas en honor de la Virgen de las Angustias de la ciudad patrona de Ayamonte y también en el anuario de la Hermandad de Padre Jesús y en el álbum de la Semana Santa de Ayamonte que edita la agrupación de cofradías de la ciudad vecina. También es miembro de la Asociación Onubense de Historia y Arte de la Iglesia. Como cofrade, podemos citar también que es hermano de las Hermandades de la Soledad, del Señor Resucitado y de la Hermandad de Pasión de Ayamonte. Así que les dejo con Ricardo Carro y su ponencia que habíamos titulado Referencias a la Semana Santa de Isla Cristina en la prensa provincial. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la confianza depositada por el Ayuntamiento de Isla Cristina y su Delegación de Fiestas y Cultura para realizar la presente ponencia y participar como primera vez en este ciclo de martes culturales. La conferencia y este trabajo va a rezar sobre la referencia a la Semana Santa de Isla Cristina en la prensa provincial. Para ello, iremos abordando cada uno de esos apartados, partiendo de una introducción, la metodología que hemos utilizado, es decir, cómo hemos hecho la investigación, la propia investigación, las noticias más señeras, la fuente de información que hemos consultado y a las conclusiones que hemos llegado. ¿Por dónde debemos de comenzar? Debemos de comenzar por definir qué es el patrimonio documental y bibliográfico. Según la RAE, por conjunto de bienes, reunidos o no en bibliotecas y archivos, que se declaran patrimonio. Debemos de tener claro que cualquier tipo de organismo, sea una hermandad, una asociación de vecinos o un equipo de fútbol, genera una documentación. A partir de esa documentación podemos conocer nuestro pasado, pero es cierto que la importancia del patrimonio documental es algo súper reciente en comparación con el patrimonio cultural o con el patrimonio natural. Debemos de tener en cuenta que esta valoración también ha supuesto la organización en los archivos parte de fondos públicos. Conozco muchísimos casos de archivos públicos
que llegan a tener documentación que jamás han abierto y que, por lo tanto, parte de nuestro pasado sigue enterrando al depender de fondos públicos. También debemos de tener en cuenta de que el patrimonio documental, al ser un material perecedero, preferentemente papel, pero incluso si vamos a época de la Edad Media, como el pergamino, es un material perecedero. Un material perecedero ante una catástrofe, una guerra o cualquier tipo de circunstancia es lo primero que desaparece. Por todo ello, me gustaría aprovechar esta tribuna y animar las cofradías de la Semana Santa isleña a organizar su archivo. Y me gustaría ponerles el ejemplo de la Hermandad de la Soledad de Ayamonte, la cual ha conseguido la organización de su archivo gracias a un convenio que realizó con el Ayuntamiento de Ayamonte. Eso ha facilitado que su archivo esté totalmente organizado, que se pueda consultar, que exista un índice a la hora de facilitar esa consulta y que sea un punto de partida para conocer el pasado. En este caso nos vamos a centrar en una fuente primaria como es la prensa. La prensa hoy sigue siendo vital en nuestra vida, a lo mejor ya el formato papel no con tanta vigencia, pero en formato online también llega a tener una repercusión tremenda. La prensa se define como ese conjunto o publicaciones periódicas que se pueden publicar de forma diaria, semanal o quincenal. La prensa refleja muy bien, y lo vamos a ver hoy, el contexto histórico. Y el contexto histórico no es saber más que saber situar en el momento de la historia esa publicación. Para ello también es necesario contrarrestarlo con los datos que obtenemos de las distintas fuentes. Segundo aspecto fundamental, la metodología. ¿Cómo hemos hecho este trabajo? Partiendo de la búsqueda de información. No sé si lo conocerán, pero existe el portal de archivos españoles PARE, ¿de acuerdo?, donde se puede consultar cada uno desde su casa, utilizando Internet, distintos archivos y distinta documentación de nuestra historia. Sin embargo, con la metodología y con la temática que hemos estado buscando sobre la Cristina, también teniendo en cuenta el origen reciente de la localidad, no hemos encontrado absolutamente nada. También tenemos las hemerotecas de ABC y de La Vanguardia. ¿Por qué les nombro estas dos? Porque son las dos más antiguas de España. ABC parte de 1850 y La Vanguardia de 1881, también sin resultado. Tras esta serie de fracasos, por así decirlo, recurrimos a la Diputación de Huelva, ya que en su hemeroteca digitalizó las publicaciones de 4 diarios principales: el Diario Diel, La Noticia, La Voz de Huelva y La Higuerita. Debemos tener en cuenta la facilidad que supone la digitalización de los archivos. El hecho de que el investigador no se tenga que trasladar de su domicilio a un archivo, estamos ganando tiempo. Pero también otro aspecto fundamental es la conservación de los documentos, porque si se digitaliza, se facilita su consulta, no se está manipulando constantemente. En este caso nos hemos centrado en la referencia a la Semana Santa de la Cristina, pero teniendo en cuenta su repercusión provincial. Por ello vamos a tener una gran presencia del Diario Diel, y como forma también de conocerlo a través de medios no locales, que en este caso destacaría la Higuerita. Aquí tienen una captura de pantalla de la hemeroteca de la Diputación de Huelva, que se pueden establecer diversos ítems para iniciar las búsquedas. Seguramente los más cofrades se habrán enterado de que esta pasada Semana Santa se ha estrenado una película sobre los sonidos perdidos de Sevilla. Esta película data de 1927 y ustedes dirán, ¿esto a qué viene? Pues es una muestra de cómo la importancia de tener los archivos organizados y facilitar su consulta a través de los medios tecnológicos ha hecho de que una serie de investigadores localizaran esta película grabada por Fox News en la Universidad de Carolina del Sur. Realizaron las gestiones y esa película llegó a Sevilla y fue proyectada, para que veamos lo importante que es la conservación del patrimonio de documentación, pero sobre todo la divulgación. Es necesario que la población tenga constancia de la historia y que no quede en reducidos círculos. Ya entrando dentro de la propia investigación, hemos obtenido una serie de datos. La primera de ellas es que
observamos 47 noticias que no solo hacen referencia a temática cofrade, sino a actividad eclesiástica o cofrade anual. El intervalo temporal de estas noticias van desde el 13 de julio de 1941 al 1 de junio de 1974. Si observan en la presente tabla, existe una mayoría aplastante de las noticias referidas a la Virgen del Carmen, con 30, 5 de ellas a la Semana Santa, 4 de ellas a la Virgen del Rosario, patrona de Isla Cristina, 2 de ellas a la Hermandad de Rocío y 6 de ellas relacionadas con cuestiones de templos e iglesias. En este gráfico se observa esa mayoría temática del Carmen con mayor preeminencia y creo que es un aspecto fundamental que hoy se puede ver en la actualidad. La Virgen del Carmen no es patrona de Isla Cristina, pero tiene una fuerza, no solo desde el punto de vista devocional, sino desde el punto de vista del programa de fiesta. Ahora lo veremos de otros años. Y eso se refleja también aquí en la prensa. El aspecto fundamental de esta investigación va a resaltar sobre de esas 47 noticias. Evidentemente no vamos a trabajar las 47, si no nos llevaremos aquí hasta las 12 de la noche. Pero vamos a centrarnos en las que hemos visto con mayor peso. La primera noticia es del diario Diel, del 13 de julio de 1941. Tiene 3 aspectos fundamentales. Es un artículo bastante largo. Como pueden ver, la de la imagen de la derecha es el programa de fiestas completo. Y, por ejemplo, el primer apartado hace referencia al municipio, sobre la gestión municipal, la importancia conservera. Y ya aquí empezamos a ver las bases del nuevo Estado que va a suponer la dictadura franquista. Por ejemplo, una de las primeras medidas que realizará la dictadura franquista será de que en cada plaza y en cada ciudad habrá una plaza o una calle dedicada a José Antonio Primo Rivera y al general Franco, o Plaza del Caudillo. Temas de ferviente actualidad por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. ¿Y por qué digo que es tan importante esto? Estamos en 1941, la Guerra Civil ha terminado hace 2 años y la Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo nazi. El franquismo no tiene reparo en asumir los valores fascistas. Esto cambiará, sobre todo cuando va a caer el devenir de la guerra y tomará un barniz nacional católico. Ya entrando en materia, por ejemplo, también el periodista menciona un poquito del origen del nombre de Isla Cristina, de dónde viene, y también la población en estos momentos, que data de 13.092 personas. Ya entrando en la propia festividad de la Virgen del Carmen, se desarrolla desde el 14 al 18 de julio y destaca algunas actividades. Es muy señera y como para gente que somos cofrades y que no somos de Isla Cristina, una cosa que nos llama mucho la atención son las rifas. Y aquí la rifa de la Virgen del Carmen de 1941 se celebró en la parroquia de los Dolores el 15 de julio a las 11 de la noche, en comparación con la actualidad. Hubo una función, estuvo presidida por la Falange, hubo un concierto del Tercio de la Guardia Civil en la parroquia de los Dolores y algunos destacamentos de la procesión, como puede ser el saludo de la sirena, el paso del ayuntamiento o la verificación de la rifa. Nos vamos a otra noticia, en este caso también del diario Diel, del 3 de octubre de 1946. Si todos viéramos la fecha del 3 de octubre, pensaríamos que estaríamos hablando plenamente de la festividad de la Virgen del Rosario. Y es muy curioso cómo este artículo empieza por los tópicos descriptivos de Isla Cristina, como pueden ser el carácter marinero, elementos geográficos, actividades económicas, y acaba hablando de la previa de las festividades de la Virgen del Rosario para acabar hablando de la Virgen del Carmen. Otra noticia era del 22 de marzo de 1950 y una fe de rata. Una fe de rata es cuando se anuncia públicamente, pues básicamente que ha habido un error de publicación. Y en este caso se equivocaron en cuanto a los nombres de los pregoneros de la Semana Santa de Ayamonte y de Isla Cristina, intercambiándolos. En este caso, el pregonero de Isla Cristina era Diego Figueroa Pollato y de Ayamonte, Juvenal de Vega y Relea. Nos vamos al 28 de noviembre de 1954, donde se anuncia un nuevo templo para Isla Cristina. Hay un aspecto muy curioso
como el periodista anuncia como de una manera muy deseosa de que existe un rumor en la localidad de que habrá misa a las 5:30 de la tarde, para que veamos las cuestiones de la mentalidad, las cuestiones de la unión de Iglesia y Estado, ya que estamos en plena dictadura franquista, en esos años de autarquía, en esos años de que España es totalmente aislada y condenada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente noticia ya es referida a la propia Semana Santa. Como pueden ver, se va dividiendo en secciones. Podemos observar en esta primera diapositiva una fotografía del cautivo y la Virgen de la Paz. Otra del cautivo, que estrena túnica en este año. Fotografía también del Cristo de la Flagelación, de Nuestra Señora de los Ángeles y del Gran Poder. Debemos de tener en cuenta de que esta publicación es como una crónica de la propia Semana Santa. En primer lugar, va a destacar el afán que tienen los isleños por poner de gala a su pueblo en cuanto a la limpieza de las calles. Después va desarrollando algunos aspectos de cada hermandad y partiendo, por ejemplo, el Domingo de Ramos hay una serie de actividades como la celebración del pregón por los maestros nacionales, proyección de películas infantiles y la procesión de la hermandad en su entrada en Jerusalén, destacando la juventud del cortejo, el hábito y que portan palmas. Nos vamos al miércoles santo. El periodista cita de manera muy anecdótica y califica a la hermandad de la flagelación como joven y simpática. La sitúa en el barrio Pescadores, destacando este estrato socioeconómico de la cofradía. Llegamos a la jornada que quizá tiene una mayor curiosidad. El Jueves Santo, como todos sabemos, procesiona la Hermandad del Cautivo y de la Virgen de la Paz y destaca aquí su relación con los excautivos, que podrían ser expresidiarios o excombatientes. Y cito textualmente: aquellos equivocados españoles que intentaban arrancar a España los dos conceptos que son la columna de su existencia y razón de ser, patria y Dios. 25 de marzo de 1956. Las bases del régimen franquista se reflejan en todos los ámbitos de la sociedad, en las cofradías y en la prensa. También se mencionan conceptos tan tergiversados como pueden ser la reconquista, el autotitulado caudillo, el culto a la bandera, el nacionalismo. Nos vamos a la madrugada. La Hermandad del Gran Poder se menciona de que sale en silencio, acompañada de millares de fieles, sale de su ermita y hace un resumen de su recorrido. Nos vamos al Viernes Santo, la Hermandad de la Veracruz o Hermandad de la Piedad. Destaca el esplendor de su paso de misterio y que se ha restaurado en este presente año la corona de la Virgen en pedrería, juego de varas y cruz de guía. Del Sábado de Santo menciona la Hermandad de los 33, destacando su carácter antiguo, con una gran afluencia de promesas en silencio tras la Virgen de los Dolores. Nos vamos al 10 de octubre de 1956. Es otra noticia referida a la festividad de la Virgen de Rosario. Algunos actos que se mencionan fueron el concierto de la banda portuguesa Artistas de Minerva de Lulé, la celebración de un concurso de natación, la función que se celebra el 7 de octubre y que acudió a la llamada un canónigo de la Santa Iglesia Catedral, ¿de acuerdo? Y esto relata la importancia del culto. En muchas ocasiones las cofradías acuden ya sean a órdenes o a miembros de la jerarquía eclesiástica para que acudan a su culto para realzar su importancia. Es muy curioso como el 10 de octubre del 56 se anuncia de que la procesión va a ser a las 8:30 de la tarde y que aparece el gran enemigo de los cofrades, como es la lluvia. La hermandad tuvo que retrasar, la Virgen tuvo que salir con dudas por el tema meteorológico y no se menciona que final lloviera, finalizando con fuegos artificiales. 14 de abril de 1957. Es una nueva noticia reflejada en el diario Diel sobre la Semana Santa. En este caso es una crónica al estilo del año pasado. Hay tanta similitud que es cuando, por ejemplo, se observa a un alumno copiando de Wikipedia. Básicamente, el periodista lo que hace es coge la base del artículo anterior, cambia 2 o 3 estrenos, como son el estreno del Paso del Santo Entierro de José Oliva
y que se había bendecido la nueva imagen del Santo Entierro el 24 de febrero. Se menciona otros detalles, pero sin detallar en cuanto a los estrenos. Por lo tanto, este año, si comparamos los dos artículos, tiene una gran similitud. Nos vamos al 1 de abril de 1964. No, disculpen. Al 1 de abril del 64. Una nueva crónica sobre la Semana Santa de Isla Cristina. Esta crónica es publicada el miércoles de Pascua, por lo tanto actúa como un modo de resumen, calificando a la Semana Santa como un gran fervor y brillante y mencionando las estaciones de penitencia que se desarrollaron, de las hermandades de la entrada triunfal de Jerusalén, cautivo, Cristo de la vida, Santo Entierro, Buena Muerte, Flagelación y Gran Poder. Destaca el periodista como la Hermandad de la Mulita o de la Burrita, destaca por su carácter jovial, la solemnidad del cortejo y la organización disciplinada de la Hermandad de los 33. Del Santo Entierro destaca, y cito textualmente, es una procesión descolorida, por su prestancia económica al perecer del paso de la piedad. Aquí el periodista se indigna porque se anuncia de que en la Hermandad del Cautivo solo había un excautivo. Como mencionábamos antes en un artículo de hace unos años atrás, la importancia y los lazos que existían de este tipo de figuras, porque si nos ponemos a ver a lo largo de Andalucía, habrá muchas cofradías fundadas por excombatientes. Pasión de Ayamonte, la Victoria de Huelva, la Paz de Sevilla. Y eso no es casualidad, de nuevo fruto de su contexto histórico. También destacan este año cómo se menciona de que solo 2 bandas van a acudir a lo largo de la Semana Santa isleña, como van a ser la banda municipal de Valverde del Camino y la banda de cornetas y tambores de Maestro Cueva. Nos vamos al 17 de abril de 1970, donde se menciona de que se están terminando unas obras del Templo de los Dolores. ¿Por qué? Porque el pasado año se produjo un terremoto, produciendo algunos desperfectos, ¿de acuerdo? Y que en estas obras se van a acometer. Destaca una entrevista al párroco Manuel Martín Gil, donde se menciona que se ha recibido una subvención de 250.000 pesetas para acatar esta obra. Nos vamos a una noticia muy escueta, como pueden ver en la presentación, pero muy curiosa. El 17 de marzo de 1972, el diario D nos traslada la información de que la Hermandad del Gran Poder va a celebrar una misa flamenca durante la función mayor de su quinario. Esta misa flamenca va a venir por el acompañamiento del grupo Folk 71, se menciona parte de su repertorio, que ya había actuado en la misa del Gallo del año anterior, y destacamos este tipo de acompañamiento en detrimento de un coro al uso. Nos vamos también al 20 de julio de 1973, y esta es de las primeras noticias de la Hermandad del Rocío de Isla Cristina. ¿Y por qué digo de las primeras? Porque era cuando se estaba fraguando su fundación, la cual data de 1974. Se menciona en este artículo que los estatutos ya están elaborados y presentados al obispo, que es la hermandad más joven, contando con 300 hermanos y hermanas, siendo su sede la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, y destacando la labor de Antonio Fernández Gil como presidente de la comisión para su fundación, y la figura de Alonso Gómez. Penúltima noticia, 24 de julio de 1973. De nuevo, el programa de las festividades del Carmen. Si recuerdan la tabla que hemos visto anteriormente, de las 47, 30 son dedicadas a la Virgen del Carmen y su festividad. En muchos casos hay muchas similitudes porque ponen el programa de fiesta, a lo mejor alguna anécdota de recorrido y poco más. Pero esto también nos sirve para ver la proyección de las cofradías, lo relacionado con las cofradías isleñas en la prensa de la provincia. Hemos destacado 3 secciones de este artículo.
La primera son los actos religiosos con la novena, la misa mañanera y la procesión. La segunda es que es la primera vez que se celebra en este año el primer concurso o primer trofeo de piragüismo. Y la última, donde se destaca la afluencia ya del turismo en las fiestas y la valoración del periodista J. Rodríguez, donde alaba el programa de actos, pero resalta fallos de organización producidas por la amplitud del mismo. Y destaca la frase textual o cita: cabeza responsable del pueblo y no alcalde. Estamos en el año 73, todavía no hay democracia, por lo tanto ese tipo de lenguaje no aparece en la prensa porque no existe, siendo Cabo del Castillo. Nos vamos a la última noticia, 1 de junio de 1974, sobre el Rocío también, se relata la llegada de las hermandades a la aldea y se destaca por encima de todo, aunque aparece ahí el amadrinamiento de Huelva sobre Isla Cristina y Villarrasa, pero en la mayor parte del artículo versará sobre la hermandad de Huelva. Eso tampoco nos puede extrañar. ¿Por qué? Porque el diario Diel tiene su sede en Huelva y al final la prensa acaba centrándose en aquellos aspectos que cree más importantes. Se relata la llegada de las hermandades de Isla de Villarrasa y se menciona, o mencionado mejor dicho, de que Isla será madrina de la hermandad de Villarbarco. Estas son las fuentes de información que hemos utilizado y las conclusiones a las que llegamos. A través de la prensa, pues observamos su contexto histórico y hay varias fechas clave para comprender estos años. La primera de ellas, cuando ya el eje fascista de Alemania, Italia y Japón cae en la Segunda Guerra Mundial, Franco inicia la maniobra de no ser fascista y ser nacional católico, como una manera de desligarse de los perdedores de la guerra. Esto no le va a servir porque el franquismo pues será condenado por la ONU y España entrará en una fase de aislamiento internacional tremendo, en una etapa donde la autarquía será modelo económico y que por lo tanto también debe tener en cuenta la unión Iglesia-Estado. Pero esto va a cambiar en el año 53 con los acuerdos con Estados Unidos. Una prueba de ello son las bases de Estados Unidos en España, Derrota y Morón de la Frontera. España recibirá un respaldo internacional y demás, cierta ayuda económica, por supuesto nada que ver con el Plan Marshall, y supondrá un cambio o esa fase de desarrollismo llevada por los tecnócratas del Opus Dei. Ya centrándonos, partiendo del contexto, la escasez de noticias exclusivamente cofrades es muy notoria, y la mayoría de ellas refiriéndose a la Virgen del Carmen y su festividad. Y en muchos casos se trata básicamente de copiar el programa de fiesta y algún relato de algún acto, nada más. Las informaciones que ofrece las hermandades se centran en estreno y recorrido, pero de un punto de vista muy romántico y no ofreciendo una información fehaciente de las cofradías. Otro aspecto fundamental es que lo que hemos comentado, la prensa acaba destacando aquello que la línea editorial determina. Y esto me recuerda que hace unos días, cuando pasábamos la ola de calor, estaban hablando de que Córdoba a lo mejor llegaba a los 48 grados y me acababan hablando de Madrid, como una manera de la centralización que hay de la información en nuestro país en estos momentos. Para terminar, lo bueno que tiene la historia es que nunca está cerrada. Las futuras investigaciones pueden seguir no solo teniendo en cuenta la temática, sino teniendo en cuenta a lo mejor ya realizar un análisis muy exhaustivo del periódico de La Higuerista. Sin más, espero que les haya sido muy ameno para finalizar este ciclo de martes culturales y si tuvieran alguna pregunta queda a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta? Pues nada, un placer haber participado. ¿Te sorprendió el resultado obtenido o tú más o menos creías que los tiros iban a estar por ahí? A mí la sensación que me ha dado de que el periodista no había pisado nunca Isla Cristina. Porque hablando de tópicos, marinería, conserva y tal, me da la sensación de que no se habían trasladado como los medios hoy en día. Pero también me sorprendió de
el dominio casi total de las noticias referidas a la Virgen del Carmen. Porque sí es cierto que Isla Cristina está ganando cada vez más yo peso a la Semana Santa, pero me esperaban más noticias, la verdad. En ese caso totalmente. Y también las crónicas muchas veces son muchas similitudes, en muchos casos casi copia y pega, pero bueno, es una manera también de ver la historia a través de algo que podemos ver nosotros hoy en día como algo cotidiano, pero también de la prensa también se puede conocer un poquito la historia de nuestro pasado. Quizás tú crees que la Semana Santa de Ayamonte haya tapado en prensa durante mucho tiempo la Isla Cristina. Bueno, al final en prensa muchas veces sale lo que más suena, lo que tiene más... pero al final no sabría tampoco decirte en ese aspecto. Pues nada, pues damos por finalizado el acto, Zamudio. Vale. El botón, ¿no? Sí, es como el antiguo pleno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los medios de comunicación, que son los que van a trasladar también tu ponencia a través de las redes sociales y demás. Y yo primero agradecerte, por supuesto, que hayas estado con nosotros, que hayas hecho tu disertación en este último martes cultural de este año, y agradecerte, como no, pues bueno, que nos lo haya hecho muy ameno y muy creo que es demasiado, creo que es muy gráfico. Y yo me gustaría tus conclusiones, si me permite, hacer otras conclusiones también. Ha preguntado el compañero si yo creo que no ha cambiado mucho el tema de la prensa en toda su historia. Creo que para tener una clara idea de lo que ocurre en cada momento, en esa época y en esta, antes había menos medios de comunicación, ahora hay más, pero para sacar tus propias conclusiones tienes que leer muchas veces muchos periódicos, porque cada uno tiene un perfil determinado y muchas veces depende de lo que se pague en el medio, por un ayuntamiento, por otro, pues salen más noticias de un sitio o de otro. Eso no ha cambiado. En cuanto a la... Tampoco ha cambiado mucho el tema de seguir planteando lo malo en lugar de poner lo bueno. Me refiero, se le hace alusión, en este caso, al alcalde, que no era época democrática, pero para nosotros, por lo menos los que los conocemos, tuvimos la suerte de conocerlo, a don Emiliano Cabós. Yo hablo por mi persona, creo que es fácil decir lo malo en las redes sociales o en los periódicos, y se le quita la importancia que tiene al trabajo que tiene en este caso, no solamente en el ayuntamiento, sino a las hermandades. Y si se refleja al final solamente la parte negativa, pues bueno, queda en la historia, porque esto al final es parte de la historia y está ahí. Pero afortunadamente también tenemos a los investigadores que poco a poco sacan conclusiones más genéricas, porque se nutren de muchas historias. No se puede evitar, y yo creo que quitarle el mérito a la Semana Santa de Ayamonte con respecto también a otros sitios, pero eso no puede ir nunca en detrimento de una Semana Santa como la isleña, que tiene mucha tradición, tiene mucho peso, y creo que cada año lo tiene más. Tenemos unas imágenes impresionantes, tenemos unas hermandades que se vuelcan, y imagino que sería más o menos como ocurriría antes. Lo que pasa que, bueno, al final lo que queda en la prensa parece que es lo que es la realidad, pero yo creo que hay que escarbar siempre y hay que tener un cierto criterio que no siempre es el que marca, en este caso, la prensa escrita. Y poco más, yo creo que creo, como lo sufro en en mi piel también, creo que no es justo, muchas veces es verdad que nos equivocamos, pero nunca se ve, siempre sale al final la parte negativa, y creo que no es justo y menos para don Emiliano Cabós en este caso. Y nada, te lo he dicho, enhorabuena, muchísimas gracias, y a la Semana Santa de Isla Cristina
y a la prensa, que en la Higuerita salió poco, pero verdad, seguramente si tiráramos de la Higuerita tendríamos noticias muchísimo Para el año que viene. más frescas y más directas. Y bueno, y es normal también lo que más se vende y lo que más se publica son las fiestas, y las fiestas del Carmen y la Cristina son muy importantes, lo que no quita ni un ápice de la importancia que tiene la Semana Santa, que además ya no solamente es por el patrimonio, por la tradición, sino también porque en Isla Cristina supone muchísimo. Nada más, muchas gracias a todos, y en nombre del Ayuntamiento, porque mi compañera ha tenido que estar, se ha ido a última hora al médico, y el alcalde está para todo, y con mucho gusto, por supuesto, pues te hago entrega de un recuerdo que le damos a todos los ponentes que pasan por el ciclo de conferencias Martes Culturales, en nombre del Ayuntamiento de la Cristina, y perdón, se me ha olvidado mi compañero Francisco González, que también está perteneciente a la corporación, pues te hacemos en nombre del Ayuntamiento este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.